Muy buenas tardes, hoy es sábado 9 de noviembre. Vamos a comentar algunos temas de la actualidad, sobre todo de lo más relevante en la agenda nacional en México, que es el asunto de seguridad, que yo creo que todo el mundo sabe que estamos pasando por una tremenda crisis de falta de seguridad propiciada desde el gobierno. Yo creo que es muy importante poder entender de dónde viene este proceso de inseguridad y los posibles escenarios que pudiéramos llegar a enfrentar. Yo creo que eso es pues muy importante, porque de lo contrario no vamos a saber de dónde van a venir los golpes. Como sabemos, hay una campaña abierta y descarada de parte de López Obrador y del gobierno que encabeza por entregar el control, ¿no?, de la seguridad pues a las fuerzas del narcotráfico. Eso ya se había hecho, digamos, como un arreglo, como un acuerdo desde la campaña, cuando él prometió que iba a detener la guerra que había emprendido Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto. Al narcotráfico se le deben de combatir desde dos ámbitos, tres básicamente, ¿no? Uno es el aspecto social, en cuanto a la prevención, la cultura, la educación, etcétera. Ese yo creo que es el principal para prevenir que se convierta en un problema social. Pero ya cuando ese punto se ha brincado, se ha pasado, entonces quedan dos formas de combatir al narcotráfico. Una es a través de los controles financieros, es decir, el narcotráfico, antes que cualquier otra cosa, pues evidentemente es un negocio. Entonces, cuando se le quitan las fuentes de financiamiento, o sobre todo se le impide lavar el dinero, se puede ahogar el negocio. Yo creo que es algo fundamental. El narcotráfico como negocio aporta, por decir de alguna manera, al sistema financiero mundial alrededor de $1 billón al año, es decir, 1 millón de millones de dólares cada año. Evidentemente el sistema financiero bancario internacional, principalmente con sede en Londres y en Nueva York, dependen de esas cantidades inmensas de dinero para poder ir, pues, tanto prestando dinero como moviendo la burbuja especulativa que se ha generado desde hace muchísimos años y décadas. Entonces el sistema financiero internacional depende evidentemente del dinero del narcotráfico. Por eso realmente nunca ha habido un intento real de acabar con este negocio, aunque se pudiera hacer. Y eso es en la parte económica, pero en la parte ya digamos, de la tierra, vamos, del día a día, la única fuerza capaz de combatir al narcotráfico, pues evidentemente son las Fuerzas Armadas, porque son las únicas que tienen la capacidad de enfrentar, tanto en cuestión logística como en cuestiones de armas y preparación, etcétera, etcétera. Son las únicas, el único grupo que puede enfrentar a ese otro ejército irregular que es el narcotráfico. Desde hace muchos años en Estados Unidos se tomó la decisión de que tanto la sociedad norteamericana se le iba a permitir tener acceso irrestricto prácticamente al narcotráfico, como a la par al sistema financiero internacional se le iba a permitir tener un acceso. Bueno, perdón, después de aquí una falla técnica que tuvimos, voy a reanudar la transmisión. Voy a hacer un resumen breve de lo que había comentado. Estaba hablando sobre la situación de seguridad que se está viviendo en nuestro país, de inseguridad más bien.
y cuáles son las posibles consecuencias de esta decisión terrible que está tomando López Obrador de haber entregado el control de, pues del país realmente, ¿no?, a las bandas del narcotráfico, de haber claudicado ante el mal. Esto había sido un pacto que él había acordado con el narcotráfico desde la campaña. Al parecer, hay muchas fuentes que han hablado de que incluso el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa habían dado un financiamiento bastante generoso a la campaña de López Obrador. Esto, la verdad, evidentemente no van a existir documentos que lo puedan comprobar. Sin embargo, pues digo, por lógica, viendo la clase de bondades que ha tenido López y de consideraciones que ha tenido López Obrador con ellos, es lógico pensar que evidentemente sí hay alguna especie como de acuerdo, ¿no? O sea, no se necesita realmente ser muy agudo para verlo, ¿no? Por otro lado, está hablando también sobre cómo funcionaba un poco el negocio del narcotráfico, y la cantidad de dinero que mueve, que más o menos se calcula que es alrededor de $1 billón al año, o sea, 1 millón de millones de dólares. Es uno de los negocios evidentemente más lucrativos que hay, y no solamente es una cuestión que tiene un impacto social por la gente que consume y que vende y que trafica los estupefacientes, sino además el sistema financiero internacional, el sistema bancario, pues también es dependiente, ¿no?, del dinero que viene del narcotráfico por esta cantidad gigantesca de dinero, porque el asunto es que el narcotráfico necesita, no solamente es generar esa cantidad de dinero, sino cómo se blanquea, que esa es la parte que las bandas de narcotráfico pues han tenido más, digamos, como que problemas para poder introducir el dinero que viene, ¿no?, de actividades ilícitas y convertirlo en un dinero aparentemente lícito, y para eso se han generado durante décadas pues muchos esquemas de lavado de dinero, desde usar empresas, ¿no?, con pérdidas, en fin, hay muchísima forma de blanquear el dinero, pero la más eficiente, la que mejor ha funcionado para ellos, ha sido el lavado financiero, donde pues ellos quizá compran, por si algo, acciones de empresas, bonos o lo que ustedes quieran, y ese dinero entra a jugar a la ruleta financiera. En muchos países no está regulado el mercado financiero, en cuanto a que pues no hay realmente una fiscalía que esté revisando de dónde vienen los recursos con los que se compra o se especula o se mueven dentro de los círculos financieros, y tampoco pagan impuestos, ¿no? Entonces, esto ha sido también uno de los esquemas que mejor le han funcionado al narcotráfico. Y por eso, precisamente porque sabemos que son los intereses bancarios los que gobiernan en el mundo por encima de los gobiernos aparentemente elegidos, ¿no?, en procesos supuestamente democráticos, por eso es que se ha impedido que los gobiernos actúen para desmantelar como debería a las fuerzas de narcotráfico, porque los poderes reales, o sea, los poderes bancarios han dado la orden de que necesitan ese dinero circulando dentro de sus circuitos financieros para poder pues ellos hacer uso de él, ¿no? Entonces, yo hablaba de 3 formas de poder acabar con el negocio del narcotráfico, o el problema del narcotráfico. Uno de ellos era la parte social, ¿no?, educativa, cultural, de prevención, pero cuando esta ya se ha brincado, cuando los gobiernos ya no han hecho esa parte, queda entonces el poder ponerle obstáculos y restricciones y hacer inteligencia financiera para detectar los flujos de dinero que vienen del narcotráfico, y entonces poder lograr que se detenga, ¿no?
Y hay un tercero, ¿no? Cuando incluso no hay quizá la voluntad de poder hacer eso, o no depende de, por ejemplo, en el caso de México, México pues no decide si el dinero del narcotráfico se lava o no en el sistema financiero internacional. O sea, no hay, eso lo decide, o sea, el ponerle un tapón, eso lo puede hacer donde se blanquea el dinero, que en este caso sería Nueva York o en Londres, pero no se hace en México. En México queda un de ganancias de narcotráfico, y con ese porcentaje mínimo o relativamente pequeño, o quizá no mínimo, pero pequeño, ya sabemos todo el mal que ha causado, ¿no? Pero el grueso del dinero se va hacia Estados Unidos y hacia Londres y otros países, paraísos fiscales, ¿no? Entonces, cuando esa parte ya no depende de los países, por ejemplo, en el caso de México, como mencionaba, entonces queda solamente un recurso, que es el atacarlos frontalmente a través de otra fuerza que pueda igualarse o superar, evidentemente, a la fuerza punitiva del narcotráfico, que en este caso pues son las Fuerzas Armadas. No hay otro grupo, otra institución en México, bueno, y en otras partes, que puedan tener el poder, que puedan tener la fuerza para combatir al narcotráfico. Eso fue lo que hizo Felipe Calderón y lo que hizo Enrique Peña Nieto, aunque ha habido mucha polémica sobre si era correcto o no haber lanzado al ejército cuando su función realmente era bueno, pues cuidar sobre todo, ¿no?, la cuestión de algún ataque externo hacia el interior del país, y que la seguridad interna pues recae en las fuerzas estatales y municipales de seguridad, ¿no? Evidentemente estas fuerzas pues no cuentan porque están totalmente tomadas por el narcotráfico, ¿no? Así que la única que quedaba pues era las Fuerzas Armadas, incluyendo el Ejército y la Marina, ¿no? Esto es lo que correctamente creo yo que hizo en ese sentido pues Felipe Calderón. Era la única fuerza que tenía para poder combatir al narcotráfico, y se desató, pues ya sabemos, ¿no?, una guerra terrible de la cual estamos todos pagando las consecuencias. Pero era eso, o hacer lo que está haciendo López Obrador ahorita, que era básicamente bueno, hay tres opciones, ¿no?, básicamente. Una era la que hizo el PRI durante muchos años o décadas, ¿no?, que era saber que existían las bandas de narcotráfico, dejarlas operar, pero sin que causaran pues ningún conflicto, ¿no?, entre ellas. O sea, dividirles el territorio, decirles a cada quien le corresponde un porcentaje. Eso evidentemente los convertía, por supuesto, que en cómplices perversos de este negocio, pero mantenían un cierto orden aparentemente y una paz, ¿no? Eso evidentemente no ayudaba al país, pero la gente cuando menos no veía el corredero de sangre que hemos visto ahora. Otra opción es combatirlos frontalmente, como lo hizo Calderón y Peña, y la otra opción pues es lo que está haciendo López Obrador, que es básicamente entregarles por completo el control del uso de la fuerza y dejar que ellos sean los que impongan su ley sobre el resto de la población, ¿no?, con el beneplácito del gobierno, y evidentemente en un pacto, pues digamos, de no agresión mutua, entre comillas, que es el gobierno no se mete con ellos y ellos no se meten con el gobierno, y ellos continúan su guerra pues diabólica, ¿no?, que están llevando a cabo, de terrorismo. El gobierno los deja actuar, y de alguna manera sabe el gobierno y ellos también, que en caso de que el gobierno requiriera su ayuda y su apoyo, pues ellos van a estar ahí, ¿no?, para pues quizá actuar contra la población, no sé. Pero esas son las tres posturas que se pueden tomar. Ya en México hemos visto las tres, y evidentemente pues la solución más probable sería, por un lado, atacar el problema efectivamente frontalmente, como lo hizo Calderón, pero mientras no haya una coordinación con el sistema financiero internacional, donde de verdad haya una voluntad de acabar con este negocio, pues evidentemente es como tratar de tapar pues una fuga, ¿no?, en una manguera que está totalmente
agujerada, ¿no? O sea, se puede tapar uno o dos boquetes, pero el agua se va a seguir saliendo por los demás. Eso es lo que estábamos viendo acá, porque el sistema financiero es el más interesado en que este negocio continúe. Con el gobierno de Donald Trump, pues ha habido un cambio aparentemente de postura o de política de parte del gobierno de Estados Unidos, porque Trump sí está convencido de que el narcotráfico es una fuerza, es un mal que debe de acabarse, de combatirse, y él está totalmente dispuesto a hacerlo. Sin embargo, ha chocado de frente con el gobierno de López Obrador en cuanto a que López Obrador está totalmente en sentido contrario, impulsando a través de Olga Sánchez Cordero la legalización del narcotráfico. Y además está viendo Trump de una manera pues absurda cómo es posible que López Obrador esté totalmente dispuesto a entregarles el control territorial de México a las fuerzas de narcotráfico, pues de una manera absolutamente para él y para todo el mundo pues irracional, ¿no? E incomprensible. Esta tensión que ha existido entre los dos gobiernos tuvo un punto de choque. En el último mes, en los últimos 30 días. Uno fue el primero, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, lo que sucedió en Culiacán, donde aparentemente se lanza una operación, quizá desde Estados Unidos, de la DEA, sin que aparentemente supiera el gobierno de México. Y en el momento que se entera el gobierno de México, inmediatamente parece que filtra la información para frustrar esta operación, y terminan soltando al que ya tenían detenido, que era Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Esto a quien más ha golpeado pues ha sido a las instituciones del país, que es principalmente al ejército y al gobierno, ¿no?, de México. Pero al parecer el gobierno lo quiso hacer con la idea de solamente culpar y dejar en mal a las Fuerzas Armadas, ¿no?, al ejército. Eso trajo como consecuencia, como ya hemos visto, que cuando menos un par de generales públicamente hayan marcado su diferencia, su malestar con lo que está haciendo el gobierno y la manera en la que los ha tratado. Ustedes recordarán también que el 1 de julio de este 2019, cuando López Obrador celebraba su triunfo electoral, el primer aniversario de su triunfo, le concedió una entrevista a La Jornada en la que, dentro de todas las estupideces que dijo, una de ellas fue que si por él fuera desaparecía las Fuerzas Armadas. Esto ya sabemos que evidentemente esa es la postura de los gobiernos de izquierda. De él en particular, él aborrece todo lo que tenga que ver con el orden y el control que significa las Fuerzas Armadas, y quisiera acabar con ellas. Pero ahora pues evidentemente ha llevado la situación a tal extremo de entregar el control, que ahora pues las bandas efectivamente ya no están teniendo ningún tipo de recato en hacer sus barbaridades. Lo que sucedió esta semana, que está terminando el día de hoy, en la frontera entre Sonora y Chihuahua con la familia Levarón, yo creo que es la muestra más clara. Mucha gente, y ha habido muchos comentarios que hablan de que la familia Levarón pues realmente no es gente que se dedica a hacer nada bueno, que son una secta, que se dedican a la trata de blancas. O sea, independientemente de las actividades de la familia como tal, que esa, bueno, puede ser tema de otra discusión, lo que sí queda claro es que la mayoría de las víctimas que fueron masacradas eran inocentes de cualquier actividad a la que se dedicara su familia, porque eran niños. Ellos evidentemente no tenían actividades relacionadas ni con la trata de personas, ni con otro tipo de explotación o a lo que se dedicaran. Esos niños pues eran niños, ellos eran inocentes de cualquier acto ilícito al que se hubiera dedicado o no dedicado su familia. Así que lo que estamos viendo, evidentemente, pero además esta familia es una familia norteamericana viviendo en México, que además, pues bueno, parece que tuvo también sus problemas entre ellos como clan, y por eso se vinieron para acá. Pero el hecho de que este ataque terrible no sabemos cuál de todos los cárteles hizo esta masacre,
detonó un asunto mucho más grave que para para el gobierno de México, porque tocaron un blanco norteamericano, es decir, intereses norteamericanos, porque este ataque fue contra una familia norteamericana. Eso inmediatamente detonó una reacción en cadena en Estados Unidos de parte de congresistas republicanos principalmente, en torno a Trump, que levantaron la voz diciendo esto, simplemente el gobierno de México no está haciendo su papel. Es tan grande el nivel de corrupción en México, del gobierno de México, porque eso es lo que dijeron, que Estados Unidos debe de tomar el control de esta situación antes de que se desborde. Esto es algo evidentemente muy grave, porque implicaría, acuérdense también que Trump en un tuit le dijo a López Obrador: estamos dispuestos en cuanto nos lo pidas para intervenir. Nosotros tenemos la fuerza y la manera, la logística para combatir a estos maleantes, y el ejército, un ejército se tiene que combatir con otro ejército más poderoso. Así que en cuanto nos dé la seña, le dijo a López Obrador, nosotros entramos y ayudamos a acabar con este problema, ¿no? Sabemos cómo hacerlo. Esto, nosotros sabemos que, bueno, no es la primera vez en México que Estados Unidos se frota las manos de entrar a nuestro país para aparentemente arreglar algún problema que nosotros no podemos resolver por por nuestra cuenta. Ya lo vimos en 1847, pero ya lo habíamos visto antes también, en cuanto entraron las logias masónicas en México, a partir prácticamente de 1822, con la caída de Agustín de Iturbide. Pero lo vimos también después de 1847 con el gobierno de Benito Juárez. Nosotros sabemos que López Obrador se considera una reencarnación de Benito Juárez, y en algunas cosas, o en muchas, evidentemente sí, uno podría ser, no reencarnación, pero sí es una reedición de lo que hizo Juárez contra México, ¿no? Juárez sabemos que fue el más grande traidor que ha habido en la historia de nuestro país, porque prácticamente es el único que ha propiciado una doble intervención extranjera en nuestro país. Esto es muy importante entenderlo y saberlo, porque ahorita estamos viendo esta reedición de este capítulo de la historia de nuestro país. ¿Por qué una doble intervención? Les voy a hacer un resumen muy breve. Yo les recomiendo a los que están haciendo favor de ver esta transmisión en vivo, y a los que la vean después, de que si tienen tiempo puedan entrar a nuestro canal de YouTube, que es el de Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Ahí tenemos una conferencia que dimos el año pasado, en junio del 2018, en el Club de Periodistas de México, en una conferencia que se llamaba Estaremos Mejor con Porfirio Díaz. Ahí yo hice una narración detallada con documental sobre lo que fue el gobierno de Benito Juárez, su pensamiento, de dónde y por qué López Obrador se siente tan identificado con él. Entonces, yo simplemente les voy a hacer un resumen muy breve de eso que dije, y básicamente es que Benito Juárez fue un presidente ilegítimo en México, porque cuando él se autonombra presidente, había un presidente legítimo en nuestro país, que era Félix Zuloaga. Y Félix Zuloaga había llegado a la presidencia, en medio de todo este conflicto que se dio a raíz de las guerras de reforma. Él llega y toma el poder, pero convoca a una representación nacional, es decir, representantes de todos los estados de la República se reúnen y lo reconocen como el presidente legítimo. Después también lo reconocen todos los países acreditados en México, o las naciones, incluyendo Estados Unidos, lo reconocieron como el presidente legítimo. Entonces, Juárez, junto con otras 5 personas, en una reunión privada, dijo, él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y él dijo, no, a mí me toca ser el presidente, no importa que ya haya un presidente reconocido tanto por la representación nacional como las internacionales, yo me voy a autonombrar presidente. Y él se da ese título a sí mismo, ¿no? Con el respaldo de 5 personas que eran las que estaban ahí con él.
En ese momento él declara la moratoria a las deudas, es decir, él dice: yo no reconozco la deuda contraída por el gobierno de México, porque yo soy un nuevo gobierno, somos una nueva república, por lo tanto desconocemos adeudo. Las potencias extranjeras como Inglaterra, España, Francia, de repente dicen: a ver, aquí hay un loco que está diciendo que es el presidente de México, pero está diciendo que no va a pagar la deuda. O sea, una cosa es que que esté loco y que diga que es presidente, pero otra cosa es que no vaya a pagar la deuda y no vaya a ser que sí llegue a tener el poder como para hacerlo. Entonces deciden venir a México. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Ellos, al final de cuentas, pues habían hecho préstamos de muchos millones de pesos de aquel entonces a México, y de repente que saliera alguien a decir que no los iba a pagar, pues para ellos era motivo lógico de preocupación. Entonces, eso fue la razón por la cual se decide enviar pues no sé cómo llamarle, digamos una delegación o gente que iba a venir aquí, y al final de cuentas los únicos que acabaron viniendo fueron los franceses, porque Inglaterra y España acabaron negociando para ya no mandar tropas, simplemente pues aceptaron ciertas condiciones. En ese ínter el gobierno de Estados Unidos le ofrece a Juárez, le ofrece a Félix Zuloaga comprarle pues toda la península de Baja California, a lo cual se niega Félix Zuloaga, y entonces es cuando le dicen a Benito Juárez, el gobierno de Estados Unidos: oye, tú dices que eres el presidente legítimo, te ofrecemos comprarte la península y te damos apoyo y todo, y te damos el respaldo como si fueras presidente. Y Juárez acepta, aunque no la vende como tal, pero acepta las condiciones en las cuales estaba implícito que estaba poniendo, digamos, o hipotecando, ¿no?, la soberanía nacional. Pero por sus disparates propicia la invasión francesa, y cuando viene el ejército francés, entonces le pide auxilio y apoyo, respaldo, armas y dinero al gobierno de Estados Unidos para que venga a invadir México y le ayude a combatir a el ejército francés. Eso quedó plasmado en los famosos e infames acuerdos del tratado famoso McLean-Ocampo, donde Juárez está cediendo básicamente 3 franjas de paso al gobierno de Estados Unidos, uno en el norte del país, otro en el centro y otro en el sur, a través del Istmo de Tehuantepec, donde en esos franjas de territorio el gobierno de Estados Unidos iba a poner ejército, iba a controlar como si fuera parte de su territorio, y el gobierno de México le estaba cediendo a cambio del apoyo y pues, económico y de armas, ¿no? Sin embargo, esto no se logró concretar únicamente porque Estados Unidos estaba enfrentando en ese momento la guerra civil. De no haber sido así, México hubiera perdido, pues evidentemente el territorio y el control soberano sobre él. Sin embargo, a Juárez se le pondera como uno de los grandes héroes, cuando fue un traidor que además, como solamente había habido otro traidor a ese nivel de Juárez, que además fue el modelo que tomó Juárez para inspirarse, que fue precisamente Valentín Gómez Farías, un hombre de Guadalajara, médico, que se convirtió en el ideólogo y digamos en la cabeza de la masonería en México durante muchos años, y fue vicepresidente con Antonio López de Santa Anna. Y cuando fue echado del poder, bueno, por toda la cantidad de barbaridades que estaba haciendo, era como un López Obrador, llevó el país a la quiebra, a la ruina, y estamos hablando más o menos del periodo de 1832 al 40, en ese tiempo. Entonces finalmente es echado del poder por el Congreso y se va a refugiar a Nueva Orleans, que es donde estaba la sede de la logia yorquina en Estados Unidos, y fue allá con un grupo de masones muy destacados a ofrecer el apoyo del grupo de liberales de México para reconocer la independencia de Texas. Texas en ese momento era todavía territorio mexicano. Él fue a ofrecer la independencia de Texas a cambio de que el gobierno de Estados Unidos lo repusiera como en el poder y que lo ayudaran a nombrarlo presidente. Y claro, Estados Unidos lo hizo, recibe a Texas como pago y llega a ser presidente
Valentín Gómez Farías. Bueno, pues este tipo nefasto, traidor, fue el que inspiró a Juárez años después para que él hiciera exactamente lo mismo: entregar la soberanía del país a cambio de recibir el apoyo norteamericano. Bueno, pues eso mismo que vimos en el Tratado Maclean-Ocampo y esta entrega de territorio y la invasión del ejército francés propiciada por Juárez es exactamente lo que estamos viendo ahora con López Obrador. Porque López Obrador ha puesto de tal modo, ha comprometido de tal manera la seguridad en México, que el gobierno de Estados Unidos le abrió la puerta al gobierno de Estados Unidos para que viniera a hacer una intervención militar a través de, bueno, los congresistas en Estados Unidos dijeron que si no se le había nombrado a las fuerzas de narcotráfico, a los grupos de narcotráfico como terroristas, lo iban a pedir en el Congreso, porque en el momento que se les reconozca como grupos de terrorismo, el gobierno de Estados Unidos tiene en ese momento pues la libertad, dada por ellos mismos obviamente, para intervenir o invadir cualquier país con tal de ir a perseguirlos, porque afectan a sus intereses de seguridad nacional. Y ahora, con el pretexto más que justificado porque mataron a norteamericanos, van a venir a intervenir militarmente, con el riesgo que esto implica o el peligro que eso lleva, ¿no? Por otro lado, bueno, pues está el ejército, que sin duda ve con muy malos ojos a López Obrador, o cuando menos gran parte del ejército. Y en el momento que viniera una intervención, porque además López Obrador dijo que por supuesto que no iba a permitir una intervención de Estados Unidos, eso lo dice como es tan creíble esto como era creíble que Juárez defendía la soberanía de nuestro país. Entonces, cuando venga esta intervención que se va a dar, o se puede dar, López Obrador va a querer lanzar al ejército quizá contra el gobierno norteamericano para defender, porque al final de cuentas eso es lo que va a pasar, los intereses de las fuerzas de narcotráfico. Aunque parece un disparate, de hecho es un disparate, eso es lo que va a acabar haciendo López Obrador, que es exactamente lo que pasó con Juárez y con su combate a los conservadores. Los conservadores siempre históricamente representaron el interés nacional, la defensa de la soberanía, el desarrollo de México, obviamente, y los liberales siempre representaron la traición a la patria, representaron la sumisión a los intereses norteamericanos a través de las logias masónicas. Por lo tanto, la historia que quiere reescribir López Obrador, donde los liberales son los patriotas nacionalistas y los conservadores son los traidores, es totalmente contraria. Eso refleja también no solamente su perversidad, sino además su ignorancia en cuestión histórica, ¿no? Porque él está viendo la historia como la aprendió en los libros de texto de la primaria, pero no se ha tomado la molestia de meterse a investigar en fuentes reales y serias sobre lo que realmente sucedió en México. Entonces, eso es el panorama que tenemos enfrente con esta situación, que evidentemente se va a agravar más por la obstinación de López Obrador de no querer cambiar de rumbo y de aferrarse a seguir con esta fracasada estrategia o antiestrategia, ¿no?, de entregar el control del territorio a las fuerzas de narcotráfico. Pero además esto agravado por la crisis terrible económica que ha propiciado, más lo que se va a venir también en todos los rubros, como estamos viendo ahorita en el sector salud, y pues lo que va a venir el próximo año también, de despidos, de muchos de los precios de los productos de la canasta básica se van a disparar, empezando quizá por el maíz, porque hay una ley que se aprobó ahora en la ley de ingresos y de egresos, donde aparentemente solo se va a permitir que las tortillerías utilicen maíz que no haya sido aparentemente genéticamente modificado y que sea un maíz mexicano, cultivado en México, ¿no? Lo cual podría parecer en otras circunstancias pues una medida muy noble, muy buena y muy propia, adecuada. El problema es que el maíz que se está cultivando en México no es suficiente para
abastecer las necesidades y por eso se está importando maíz, sobre todo de Estados Unidos. Si solamente se utiliza el maíz de México, el precio de la tortilla, que ahorita anda alrededor de 15, 16 pesos, se puede disparar a 60 pesos. Obviamente este es un alimento de consumo de primera necesidad y si se llega a disparar un kilo de tortillas a ese precio, evidentemente esto va a traer una escalada de precios y un problema de seguridad nacional, ahora sí, tremendo para todo el país. No se ve ninguna buena perspectiva más que, y esto es importante decirlo, cuando los generales en esta semana que manifestaron su inconformidad con López Obrador, hablaron sobre esta cuestión de un golpe de Estado, sobre todo el general que grabó un video en respuesta a López Obrador, lo dijo de una manera muy clara y se me hace que lo manejó muy bien cuando dijo: nosotros no vamos a dar un golpe de Estado, somos institucionales, nuestro lema en el colegio militar es por el honor de México, pero no lo vamos a hacer a menos que el pueblo nos lo exija. Eso es la parte fundamental, porque evidentemente el ejército está hecho de ese famoso pueblo del que tanto habla López Obrador y que se le olvida a veces, que es gente de extracto social generalmente muy humilde, sobre todo la tropa. Entonces, el ejército pudiera intervenir y poner orden siempre y cuando el pueblo, que somos nosotros, se lo exijamos. Es, creo yo, la única vía de salida ordenada que podría haber, porque de lo contrario, este caos que estamos viendo y que apenas han transcurrido 11 meses y una semana y días de este gobierno terrible de López Obrador, esto va a ser el infierno si no se le para a tiempo, si no se le detiene, si no se le neutraliza. Por lo tanto, creo que la única salida que quedaría sería que el ejército pudiera intervenir para poner orden, pero no lo va a hacer a menos, no solamente que el pueblo se lo exija, eso es una cuestión, más quizá un poco retórica, pero la real es siempre y cuando el gobierno de Estados Unidos se lo permita. Y yo creo, o no veo yo muy lejano la posibilidad de que sea el mismo gobierno norteamericano el que le pida al ejército mexicano que intervenga y que ponga orden en el país, sabiendo que van a tener su apoyo y su respaldo. Bueno, básicamente eso era lo que quería comentar en este enlace que quise hacer, porque había tantos temas que comentar que creo que era importante, sobre todo, clarificar que así como Juárez propició esta doble intervención, tanto norteamericana, que se dio en los hechos porque a los franceses se les combatió con armas norteamericanas y con dinero y financiamiento norteamericano, a cambio de hipotecar el país, y además propició la invasión francesa o la intervención francesa. Así exactamente está actuando López Obrador para propiciar una nueva intervención y una nueva invasión, cuando ellos supuestamente se presentan como los más nacionalistas, los más defensores de la soberanía, y que representan el bando de la defensa de la patria por ser liberales. Bueno, pues es absolutamente lo contrario, y yo espero que con esta reflexión que he hecho este sábado haya podido ayudar un poco a clarificar lo que es realmente López Obrador, de dónde viene y qué es lo que nos espera si no podemos detenerlo a tiempo. Para eso se necesita que todos nos tomemos en nuestras manos también parte del destino de nuestro país, porque de lo contrario esto se va a salir de control. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues difundiendo la información que sabemos que puede ayudar a contener estas locuras, haciendo conciencia sobre todo, y además participando activamente cuando se nos convoca alguna manifestación, alguna muestra pública de rechazo al gobierno. Es importante hacerlo de manera ordenada, pacífica, pero contundente con nuestra presencia, porque de lo contrario, por eso es que la izquierda triunfó,
porque la izquierda sí estaba en las calles y nosotros les cedimos esos espacios públicos para que ellos fueran los que se mostraran públicamente, y la gente neutral, digamos la que no tenía postura, se creyó el engaño de que era la mayoría que estaban con la izquierda, cuando no es así. Pero ellos, por ser los más ruidosos y por estar en las calles, así lo hicieron ver. Nosotros tenemos el compromiso y el deber de retomar esos espacios públicos que les hemos cedido a la izquierda, para que podamos mostrar que realmente nosotros somos realmente la mayoría, los que estamos en contra del modelo comunista, los que estamos a favor del desarrollo, del progreso, que queremos trabajar y tener fuentes dignas de trabajo, que estamos produciendo, que no necesitamos dádivas del gobierno. Así que, pero necesitamos salir públicamente a mostrarlo. Así que bueno, yo los invito a que tomen una parte activa en esta resistencia que tenemos que hacer y en esta defensa de nuestra nación, y que bueno, podamos difundir estas ideas que nos ayuden también a ser resonadores de esto que estamos haciendo a través del boletín de información y de otros grupos que saben que estamos trabajando con esa misma intención, lo que está haciendo también Gilberto Lozano. Creo que es muy importante lo que está haciendo Felipe Calderón a través de su creación del partido que está intentando hacerlo. Espero que lo consiga, ¿no? De México Libre, y otros grupos que están apuntando hacia la misma dirección con la intención de poder resistir a esta locura y después reconstruir este país que lo van a dejar en ruinas. Así que bueno, pues con esto quiero dejarlos en esta tarde de sábado 9 de noviembre, y espero que nos veamos pronto en otra de estas columnas móviles que estamos haciendo periódicamente, bueno, ocasionalmente, cuando el tema lo requiera. Les deseo que pasen una buena tarde, un buen fin de semana, y que estemos al pendientes de lo que vaya sucediendo a lo largo de la semana.